Ok, muy... vamos a continuar entonces con nuestra serie de videos. Ya habíamos hecho una configuración de nuestro ambiente de desarrollo integrado llamado Visual Studio. Ahorita hablaremos un poco pues, más al detalle de qué son ellos. Todo esto pues habíamos configurado lo que tenemos proyectado hacer OpenGL para utilización de juegos, SFML, como unas librerías que se apoyan sobre OpenGL para hacer la creación de juegos. Dijimos que íbamos a usar Azure, bueno, tantas cosas. Y que íbamos a aprender a programar con C++. Es bastante, pero bastante ambicioso, pero espero que lo podamos lograr. En esta sesión entonces haremos una introducción a la programación. Lo que hicimos anteriormente fue definir, ¿cierto? Hablar de algunas problemáticas que podríamos abordar desde la computadora, como dibujar una línea. Eso hay que pensarlo, ¿cierto? A veces creemos que eso sale así nomás, como cuando nosotros dibujamos en un papel. Aún así, para que esté en el papel, pues hubo muchos procesos en su cabeza para poderlo lograr. Ahora, muchísimos más procesos para que una máquina pudiera hacer algo parecido. Vimos las problemáticas y tratamos de definir algo que se llama un algoritmo. De ahí entonces definimos que un algoritmo van a ser unas instrucciones, unas operaciones que la máquina necesita realizar para cumplir, en este caso, un objetivo. El objetivo, trazar una línea. Entonces definimos y vimos algunos de los algoritmos pues, más comunes de trazado de líneas desde el punto de vista de qué había que hacer, ¿cierto? Hicimos una explicación y la idea de eso era pues abordar, que ustedes se pudieran abordar alguna problemática, ¿cierto? Que pudieran pensar en una secuencia de pasos. Pues bien, eso era un software. Entonces el software es algo que en sí no podemos ver sino la forma en cómo lo redactamos, ¿cierto? Nosotros escribimos una secuencia de pasos en una hoja de papel y la máquina va a seguir como todas esas órdenes. Podemos hablar de muchos tipos de software, ¿cierto? En este caso estamos hablando de cómo graficar una línea o cómo saber en la pantalla que, ¿cierto? Tenemos un mundo en un juego donde es muy grande, ¿cómo hacemos para que la cámara solamente muestre una parte e ignore el resto, ¿cierto? Entonces, de pronto los clipping areas, que también hablamos en otra sesión, pudiesen ser de interés. Cuando hablamos de divisiones de software, podríamos hablar de software del sistema, ¿cierto? Podemos hablar de juegos de video, trazado en la línea, pero todos esos software necesitan, o todos esos elementos como Office, su navegador de Internet, todos ellos requieren de un software que llamamos el software del sistema operativo, o comúnmente también conocido como el software del sistema. Es la base, ¿cierto? Para que pueda funcionar. Entonces es indispensable para que la máquina funcione. Entonces tenemos todo un hardware con unas capacidades para almacenar, con unas capacidades para procesar, con unas capacidades inclusive para imprimir resultados. Ese hardware, pero ¿cómo hablamos con ese hardware? ¿Quién coordina todo ese hardware? Pues es lo que llamamos el software del sistema o sistema operativo. Sin él no tenemos nada. Digamos que este curso realmente no se enfoca en la creación de software del sistema, llámese un iOS, llámese un Android, llámese un Windows, llámese un Mac OS, llámese un Linux, tantos sistemas operativos que podríamos encontrar por allí. Generalmente pues no nos enfocamos mucho a ello, aunque C++ o C pues pudieran ser unos elementos fundamentales para contribuir a los códigos para estos tipos de software. Lo más común que nosotros hacemos es lo que llamamos aquí la segunda grande, ¿cierto? Estamos dividiendo el software en dos grandes grupos. El primero es este que acabo de mencionar, el sistema operativo, y otro sería el software de aplicación, como los que ya mencioné, un juego de video, que es lo que aprenderemos a hacer aquí de manera básica. Un software para poder hacer esta presentación, un PowerPoint, un procesador de texto, un software de nómina, un software que me permita acceder a los recursos de internet en la web, ¿cierto? Un navegador. Tantos software que pudiéramos usar, todos esos se denominan software de aplicación
realizan tareas concretas que tienen utilidad para ciertos usuarios. Muy bien. Entonces, cuando vamos a crear ese software, pues necesitamos hacerlo de alguna manera. Le estamos dando unas instrucciones, dije ahorita, al computador. Entonces, esas instrucciones, como cuando usted, qué sé yo, tiene un empleado, supóngase que está muy lejos, pues usted le manda instrucciones. Eso lo mandaría a través de un texto, ¿cierto? A través de una carta. O instrucciones, pues, de mucho tipo. O un mensaje que usted le quiera dar a su novio, su novia, a su hijo, qué sé yo, su padre, a su madre. Generalmente usted redacta una carta. Lo hace en su lenguaje, generalmente en nativo, aunque también podría redactar cartas en otro lenguaje, en otro idioma, ¿cierto? Entre el lenguaje hablado, lenguaje escrito, pues tenemos idiomas. Pero podríamos diferentes idiomas. Para yo comunicarme con ustedes, en este caso estoy utilizando el lenguaje hablado, pero si tuviera dificultades del habla, pues utilizaría otro lenguaje, como el de señas, por ejemplo. Pues bien, para comunicarnos y dar esa secuencia de instrucciones lógica a la máquina para que pueda realizar esas tareas concretas, pues necesitamos hablar con la máquina. Y para hablar con la máquina necesitamos un lenguaje. Y eso es lo que llamamos un lenguaje de programación. Y sí, en este momento aprenderemos un nuevo lenguaje. Seguramente ustedes ya manejan un lenguaje hablado como el español o como el inglés. También lo saben hacer escrito, ya sea sus dos idiomas o más. Algunos de ustedes de pronto hasta sabrán lenguajes de señas. En este caso aprenderán otro lenguaje más y es cómo hablar con las máquinas y es el lenguaje de programación. Y los lenguajes de programación lo podríamos entonces definir en tres categorías. Está el lenguaje de máquina, que es lo que realmente entiende el computador, ¿cierto? Hay una operación de unos y ceros, por eso se llama binario, aunque en realidad no exista pues netamente, ¿cierto? Es una interpretación el 1 y el 0, porque por dentro pues está recibiendo un voltaje o no voltaje, o un voltaje positivo y un voltaje negativo, y a todo eso pues se le va a dar una interpretación como un 1 o como un 0. Nosotros pues realmente no vamos a trabajar directamente en ese tipo de lenguaje, ¿cierto? Ya vamos a utilizar unas conversiones, ¿cierto? En nuestro lenguaje, el que vamos a aprender a programar, va a ser de nuevo traducido, ¿cierto? Va a ser traducido a la final, va a ser traducido ese lenguaje de máquina para que la máquina pueda realmente operar. La máquina es un componente electrónico donde hay un trabajo pues fuerte ahí de flujo de electrones, de corrientes, de voltajes, y a eso se le va a dar una interpretación, o eso nos va a ayudar ese tipo de corrientes y voltajes para cargar, ¿cierto? O para descargar, que es lo que haría pues en una memoria RAM. Luego seguirían los lenguajes de bajo nivel. Entonces en su momento nosotros lo que hacíamos era con unas tarjetas perforadas. Pueden ingresar a mi blog. De pronto hay un poco en un post llamado Érase una vez NUI. Allí pueden encontrar en mi blog edwinnui.wordpress.com, edwinnui.wordpress.com. Allí podrán encontrar de pronto un poco sobre la historia computadora, aunque muy enfocado a la interacción humano-computador, pero de pronto pueden encontrar ahí lo que eran las tarjetas perforadas. De esa forma nosotros entonces lo que hacíamos era pues dar comandos, ¿cierto? Habían unos slots, unos huequitos por decirlo así, donde unos podrían estar rellenos u otros no, y eso se interpretaba como un 0, como un 1, entre otros. Él lo operaba y luego imprimía. Ya después inventan el monitor y allí pues encuentran como generalmente la historia. Luego se inventan lo que son los lenguajes de bajo nivel. Son unas instrucciones que ya no utilizan unos y ceros, sino que pueden utilizar de nuestro alfabeto. Son muy pocas las instrucciones allí, pero se puede, ¿cierto? Nosotros tampoco trabajamos mucho en esos lenguajes de bajo nivel, sino que nos enfocamos en un lenguaje de alto nivel. Entonces, el lenguaje que hacemos, que generalmente utilizamos, como el en este curso de C++, se traduce luego a un lenguaje de bajo nivel que luego va a ser traducido al lenguaje que realmente entiende la máquina. Ese va a ser pues como el flujo real. Entonces nos enfocamos generalmente en lenguajes de alto nivel, donde utilizan instrucciones muy iguales al de los humanos, unos más que otros. Nuestro lenguaje a usar en este curso será C++. Hay otros que son muy parecidos al humano, como Visual Basic, por ejemplo.
Se supone entonces que los lenguajes son independientes del tipo de máquina que se va a ejecutar. Si son x86, x64, el sistema operativo, ¿cierto? Eso debería ser un poco, digamos que, no necesitamos pues tenerlo tan claro, ¿cierto? Lo importante es que vamos a empezar a escribir una carta, pero que sepan que él por dentro va a hacer todo un proceso de conversiones, ¿cierto? Sea cual sea el procesador y sea cual sea el sistema operativo. Generalmente estos lenguajes de programación pueden ser compilados o pueden ser interpretados. En este caso utilizaremos C++, que es interpretado y que es un lenguaje estático, porque también existen los lenguajes dinámicos y los lenguajes estáticos. Los invito a que puedan buscar en la web si quieren conocer más de las diferencias entre ellos, lo que es compilación versus interpretación y lo que es un lenguaje estático versus un lenguaje dinámico. Dentro de esos lenguajes de programación pueden avanzar rápidamente, pues existen estos diversos tipos, los estructurados, los orientados a objetos, los declarativos y los funcionales, donde el lenguaje C++ que vamos a utilizar estaría en estos dos, ¿cierto? Estructurado y orientado a objetos. Podemos hacer código estructurado y también podemos hacer todo lo orientado a objetos aquí en C++. Estos son formas, ¿cierto? Son formas de, ¿cómo lo llamaríamos, cierto? Podríamos decir que fuesen formas literarias si estuviéramos hablando de una carta, ¿cierto? Yo podría, no sé si sea el símil adecuado, ¿cierto? Pero son estilos, ¿cierto? Son formas de representar las instrucciones que yo le quiero ordenar a la máquina. Unos pueden ser bajo elementos matemáticos, sin guardar estados, como los funcionales, otros como lo que vemos en nuestro entorno, ¿cierto? Entonces, el orientado a objetos, que luego nos detendremos más allí, pero generalmente nosotros diseñamos primero una plantilla, el que diseña el carro, y a partir de esa plantilla con todos los esquemas que debe tener, potencia, peso, cantidad de puertas, cantidad de llantas, cantidad de asientos, ¿cierto? Definimos esa plantilla, el motor que lo puede llevar y demás, y después de a partir de la plantilla pues salen, ¿cierto? Tenemos diferentes productos que pueden ir surgiendo, ¿cierto? Van saliendo copias de esa plantilla. Eso es lo que es la orientación a objetos, que es de pronto el que más vamos a usar, porque es como el más ampliamente conocido. Eh, en este caso, entonces nos dedicaremos a ese, aunque veremos pues también dentro de ese, a mi parecer, pues cabe también lo que es el componente estructurado. No utilizaremos declarativos, de pronto utilizaremos algo en XML tal vez, o tal vez alguna sentencia SQL, no lo sé, vamos a ver entonces, pero entonces allí pues también unos de los más usados pueden ser los lenguajes declarativos como estos, HTML, XML, SQL, entre otros. Y C++, vuelvo y repito, se enfocará en orientación a objetos y estructurado. Muy bien. Entonces ya sabemos que utilizamos un entorno de programación, que en este caso es Visual Studio, que nos va a entregar ¿qué? Un editor. El editor lo que quiere decir es el lienzo, ¿cierto? La hoja de papel donde vamos a empezar nosotros a redactar nuestra carta y le diremos, querido computador, te escribo esta carta donde quiero que hagas esto, esto, esto y lo otro, luego hagas esto, 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 esto. Eso es lo que vamos a hacer, ¿cierto? A eso nos vamos a dedicar, a escribir código, ¿cierto? En un lenguaje, a mandarle órdenes a un computador, y por eso necesitamos una hoja de papel que nos la va a brindar ¿quién? El entorno de programación. Él nos va a entregar un intérprete o compilador, como ahorita decía, que lo puedan buscar en línea cuál es la diferencia entre ambos. Es capaz de decirnos, como lo hace Word, ¿cierto? Cuando hacemos cartas, decirnos, aquí tienes este error, esto no tiene tilde, aquí debería ir una coma. Él es capaz de depurar también nuestro código e inclusive nos ofrece ayuda. Entonces, generalmente lo que nos debemos de enfocar cuando estamos, ya tenemos el software para hacer software, ese IDE o ese en ambiente integrado de desarrollo, lo que tenemos es que hacer, tenemos un problema, o tenemos este juego, o queremos hacer esto otro, lo analizamos, diseñamos el algoritmo, queríamos cómo dibujo una línea, diseñamos el algoritmo, ahora pasamos es a codificar, y luego él nos va a compilar, a convertir ese código, va a verificar que todo esté bien y demás. Se va a hacer como el proceso. Cuando estemos trabajando, pues siempre vamos a requerir, siempre se va a necesitar, ¿de qué? Se va a necesitar pues de almacenar información, ¿cierto? Esto es un sistema y todos los sistemas tienen entradas.
que se van a procesar para poder entregar una salida. Entonces necesitamos esas entradas, necesitamos almacenar información y nosotros podemos, ¿cierto? El computador tiene su procedimiento para poder almacenar. Los que lo pueden buscar la arquitectura de computador de von Neumann. Entonces, de von Neumann puede mirar entonces lo que son las unidades de entrada, las unidades de salida o dispositivos de entrada y dispositivos de salida, y lo que es la unidad central de proceso. Dentro de ella entonces internamente está una unidad de control, una unidad aritmético-lógica, y también pues van a encontrar lo que es la memoria principal, sin la cual el computador pues no podría funcionar, y también tendríamos lo que es la memoria secundaria, que por ejemplo la memoria principal podría ser la memoria RAM, y también pues tendríamos como memoria secundaria por ejemplo el disco duro. En todo caso, nosotros siempre almacenamos, necesitamos poner ahí datos, piezas de información con las que vamos a trabajar. Y esos datos pueden tener unas características, unos pueden ser números, y dentro de los números unos podrían ser enteros, u otros podrían tener decimales o números reales. Podemos poner cadena de caracteres, ¿cierto? El nombre de una persona, el nombre de este curso. O podemos almacenar elementos lógicos como verdadero o falso. Son tipos de datos que podemos almacenar allí. Eso, cuando lo vamos a almacenar a un programa, lo que vamos a decir es que resérveme un espacio de memoria para yo almacenar el nombre, para almacenar la edad, para almacenar el salario, para almacenar algo, una nota, ¿cierto? Cualquier cosa, ¿cierto? Un 4, un 5 que ustedes ya sacaban en la materia. Para hacer eso, entonces le podemos decir, resérveme un espacio de memoria donde voy a guardar un valor que va a ser constante. Es decir, guárdeme esto y esto nunca va a cambiar en el tiempo, no cambia mientras que se ejecute el programa. Obviamente cuando usted está escribiendo la carta, pues lo puede cambiar cuando quiera, pero otra cosa es cuando usted escriba la carta y otra cosa es cuando el programa está siguiendo las órdenes que hay en esa carta. Es lo que llamaríamos el momento de ejecución, ¿cierto? En tiempo de ejecución. Otra cosa es en el tiempo de la codificación. En la codificación usted llena y yo quiero reservar este espacio de memoria y lo quiero que sea constante, que no cambie cuando se ejecute el programa. Y también podría reservar un espacio de memoria que sí puede cambiar en el tiempo mientras que se ejecuta el programa. Y es lo que vamos a llamar una variable. Y entonces las variables tienen un nombre y tienen un valor, ¿cierto? Entonces le ponemos un nombre a ese espacio de memoria y qué es lo que vamos a almacenar ahí, es lo que sería el valor. ¿Cómo se llama el espacio de memoria y qué vamos a almacenar? Entonces, tanto para una constante como una variable le asignamos un nombre para reconocer ese espacio de memoria y también pues, lo que queremos guardar allí. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces salimos por acá y tenemos a nuestro Visual Studio 2019. Voy a crear un nuevo proyecto. Y voy a seleccionar lenguaje C++. Listo. Y dentro de C++ dijimos que íbamos a trabajar con un proyecto vacío. Entonces, pero antes de eso nosotros ya habíamos creado, ¿cierto? Por favor, traten de tener en cuenta los videos anteriores. En la configuración teníamos un template, ¿cierto? Para no tener que volver a configurar absolutamente todo. Eso lo hemos llamado OpenGL, a ver si nos sale así. Aquí está nuestro template. Entonces tenemos el curso CPP Visual Studio 2019 OpenGL Template. Recuerden revisar entonces nuestro video si aún no lo ha creado. Entonces este lo vamos a llamar intro programación. Crear. Y entonces nos abre nuestro ambiente integrado de desarrollo. Ya lo habíamos explorado un poco, habíamos creado este archivo donde vamos a empezar a escribir, ¿cierto? Y teníamos esto, ahí lo teníamos ya definido. Empezamos a escribir una carta donde vamos a invocar,
¿cierto? Haga de cuenta cuando decimos Medellín o California, tal o otro, Santiago de Chile, ¿cierto? Empezamos nuestro encabezado de nuestra carta. En este caso, estamos diciendo que vamos a utilizar algunos elementos de SFML, que vamos a trabajar con Windows y que vamos a trabajar con Glut, con unas librerías que hay allí. Y creamos este elemento que luego lo vamos a entender más de lo que trata cuando estemos más adentro en SFML. Por el momento lo dejamos así. Y tenemos aquí un int main con un paréntesis y con unas cositas que vamos a hablar luego. Resulta que es que todo programa, toda carta, pues tiene ahí donde vamos a poner. Tenemos nuestro encabezado y también tenemos como el desarrollo, donde ya ponemos lo que vamos a escribir en esta carta. Para efectos de donde vamos en el curso, vamos a empezar a escribir todo dentro de este main. Y en este main, ¿yo qué puedo hacer? Hombre, yo creo que puedo hacer es declarar espacios de memoria que acabamos de hablar. Las puedo declarar como enteros. Entonces, listo, quiero un entero A o quiero un entero B. De esta forma es como lo escribiríamos, ¿cierto? Un entero A y un entero B. Acabé de crear entonces un espacio de memoria. Por favor, resérveme un espacio y ese espacio lo va a llamar A. Y a A yo le puedo asignar un valor como 5, por ejemplo. Entonces le asigné. Entonces recuerden que todo espacio de memoria tiene un nombre y se le asigna un valor. Es lo que estoy haciendo. Y a B, entonces le voy a asignar un 7, por ejemplo. Entonces acabé de crear dos espacios de memoria y les acabé de asignar unos valores. Yo también podría declarar otra variable llamada C. Y en la misma línea yo podría también decirle, bueno, C es igual a 4, también podemos hacer eso, ¿cierto? Lo podemos crear y ahí mismo asignar. O decirle que va a ser igual, por ejemplo, a las dos variables que están allí. Tenemos nuestra ecuación, como las que ustedes hacían allá en secundaria. Y pues digamos que estos son los elementos que yo podría empezar a trabajar. Espacios, acabé de reservar un espacio en memoria y acabé entonces de asignar unos valores. Y noten que cuando empecé a escribir se nos colocó esta palabrita como azul, como resaltada, porque es una palabra clave. Vamos a dejar entonces en este momento hasta ahí y nos vemos en el siguiente video.